Bueno, pues continuamos en la sintonía de Mediodía Cope, esta sintonía del 89.2 de FM, Cope Lorca y Cope Águila. Si tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hablar de salud, porque en los últimos meses han sido noticia las protestas de los sanitarios de Lorca para reclamar más personal. Protestas que continúan a las puertas del centro sanitario y que respalda la Federación de Asociaciones de Vecinos, partidos políticos y el sindicato Comisiones Obreras, que es el único de los 7 que forman parte de la Junta de Personal. Con los otros 6 sindicatos, el Servicio Murciano de Salud precisamente se ha comprometido a la contratación de 10 nuevos profesionales sanitarios para el hospital de referencia de este área, el Hospital Rafael Méndez. Concretamente son 5 enfermeros y 5 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Ayer se lo confirmó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien hoy nos acompaña aquí en COPE. Consejero Juan José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues esperando sus preguntas. Mm. ¿Cuál es la situación del personal del Hospital de Lorca y del conjunto del Área 3 de Salud? Bueno, usted lo ha explicado muy bien. Ayer mantuvimos una reunión con 6 organizaciones sindicales que nos habían solicitado por carta una reunión para hablar de, bueno, pues de los temas que repercutían al área 3 de salud y que además en la carta lo expresan muy bien. Es decir, ellos no entendían que la solución fueran las movilizaciones, sino que se hiciera a través de reuniones donde pues se estableciera un diálogo, se pusieran sobre la mesa los asuntos que preocupaban al área 3 y obtener un consenso y dar una respuesta. Yo creo que al final las cosas tienen que solucionarse de esta manera y que efectivamente pues nosotros tendimos la mano y así fue. Nos ofrecimos a tener esa reunión. Previamente el Servicio Murciano, a través de su directora gerente y de su equipo, pues habían mantenido también reuniones con ellos, pero la reunión que pedían era en conjunto y ahí estuvimos. Bueno, yo tengo que decirle que es que el área 3 tiene unas peculiaridades de difícil cobertura y así quedó reflejado hace ya un par de años cuando se constituyeron estas áreas de difícil cobertura porque sobre todo en facultativos pues y debido al déficit nacional que existe de médicos especialistas pues no terminan de cubrirse determinadas plazas que son deficitarias. Hablamos de anestesia, hablamos de traumatología, hablamos de radiología, hablamos de medicina de familia, de pediatría, en fin. Pero vamos, yo tengo que decir que la reunión fue cordial, todos pudieron expresarse y poner encima de la mesa esas sugerencias y llegamos a ese consenso. Es decir, consideramos ahora mismo, pues como punto de partida, esas 10 nuevas plazas, ¿no?, de enfermería y de TKE, de técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería, para que atendiendo pues a las cargas de trabajo y a la distribución de los profesionales en las plantas y en el servicio de urgencias, la dirección del área en coordinación con estos representantes sindicales, pues los fueran ubicando para disminuir esas cargas y además seguir trabajando precisamente para ver cómo va evolucionando el área de salud. Y no solamente se habló de recursos humanos, sino que se habló también de infraestructuras del área 3 de salud, del Hospital Rafael Méndez en concreto, pero también en lo que repercute a primaria o del CIAR de Águilas. Mm. Los sindicatos demandan más personal y dicen que las contrataciones que se anunciaron ayer son solo un primer paso. No sé si hay una valoración, un número de profesionales exacto que necesita el hospital, sanitarios y no sanitarios. Bueno, una de las conclusiones que se sacaron ayer de la reunión fue continuar precisamente manteniendo reuniones el equipo directivo para ver y valorar las cargas de trabajo, como le decía, que existen en el área Mm. y valorar y poner un número de necesidades, pues bueno, atendiendo pues a unas ratios regionales y a unas ratios de trabajo que sobre todo pues se suelen relacionar también con el ámbito nacional, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que observar, teniendo en cuenta también cómo ha cambiado nuestro sistema sanitario y cómo ha cambiado también la sociedad. Por una parte, bueno, pues ve que desde el punto de vista sanitario, pues aumenta la cronicidad, el envejecimiento, por tanto más patologías, más enfermedades que incluso pues ya no solamente aumentan el número porque vivimos más, sino también diagnósticos más precisos, diagnósticos de procesos que antes pues no se tenían o no se observaban, e incluso pues tratamientos más avanzados que lo que consiguen también alargar la supervivencia y eso pues aumenta la demanda de nuestro sistema sanitario, ¿no? Esto hay que también compaginarlo con una región
que no solamente en el área 3, que tiene un aumento de población, también la región de Murcia, como saben, pues tiene un incremento de población cada año. Es una de las regiones donde su población aumenta y que con perspectivas de futuro, pues tenemos que ir haciendo unas valoraciones para ofrecer y contemplar los recursos necesarios para atender a las poblaciones en aquellas zonas donde va aumentando y seguir manteniendo la atención de calidad que se ofrece en cualquier área de salud. Y en este caso que hablamos del área 3, pues efectivamente ofrecer los servicios. Y por ejemplo, mire, ayer se anunció también que el siguiente paso en ese plan director del área 3 de salud y del Hospital Rafael Méndez es poner en marcha, habilitar y construir pues esa unidad de cirugía mayor ambulatoria que va a ayudar precisamente a que pacientes que tengan procesos que no necesiten ingreso hospitalario sean atendidos con calidad y puedan ir a casa en el mismo día y libera al mismo tiempo espacio en los quirófanos para procesos quirúrgicos más complejos y que necesiten de ingreso hospitalario. También está proyectada en ese plan director la ampliación de ese hospital con plantas de hospitalización con un incremento de 80 camas. Recientemente se inauguró, hace poco, pues la ampliación del servicio de urgencias con 2.000 metros cuadrados y si hablamos del ámbito fuera del hospital de atención primaria, pues pendientes en poner en marcha la ampliación de San Diego, la construcción del centro de salud de San Cristóbal o el CIAR, el Centro de Integral de Alta Resolución de Águilas, el primero en la región que se pondrá en marcha, que está ahora mismo en fase de equipamiento y que también va a permitir, pues, digamos, dar más fluidez al hospital, por tanto, al tratar pacientes de Águilas en ese centro y atenderles en ese centro, pues también liberará carga asistencial en el propio hospital. Infraestructuras sanitarias, como está comentando. Ha indicado anteriormente también que la zona de Lorca, el área de Lorca, es de difícil cobertura, tienen incentivos económicos y profesionales. ¿Cuál es la razón por la que los médicos no quieran elegir el Hospital de Lorca como destino? Bueno, está pasando en toda España. Es un tema que repercute, pues quizá los criterios de los profesionales que en sus, digamos, periodos de formación, pues adquieren también muchas habilidades y a veces, pues, crean una sintonía en aquel lugar que se forman. Pero en cualquier caso, tenemos muchos profesionales que se han formado en nuestra región y que además han recibido pues una formación sanitaria especializada en otras áreas de salud, en otros hospitales, y están en Lorca. El servicio de cirugía es un ejemplo, profesionales muy cualificados y por tanto hay que ponerlo en valor y decir a la población de Lorca que cuenta allí con unos profesionales extraordinarios y estos mismos que se los ponía como ejemplo, pues pusieron en marcha una iniciativa y han creado, por ejemplo, pues la unidad de cirugía de pared abdominal compleja, algo interesante e importante y que estamos lógicamente orgullosos de ellos y sobre todo pues apoyándoles con estas innovaciones y de hecho la técnica, una técnica innovadora y pionera en la región y en gran parte de España pues la van a llevar a cabo en el mes de abril en aquel hospital, ¿no? Y esto va a permitirse cómo ha avanzado la medicina y sobre todo la salud, y es que pacientes que tenían pues una hernia recidivante o tenían una gran eventración, pues no tenían una técnica quirúrgica que se lo solucionara y por tanto pues estaban como desahuciados, ¿no? Y esto pues va a permitir, por ejemplo, en este caso, ofrecerles una intervención quirúrgica que les resuelve su problema, les mejora su calidad de vida y esto al final pues es un adelanto y una mejora indudable del sistema sanitario que hasta ahora pues no tenía esa respuesta y que hoy ya, debido a las nuevas técnicas quirúrgicas, pues consiguen esa respuesta, ¿no? Yo Mm. creo que apoyamos a Lorca en todos los sentidos y a los profesionales y todas las medidas de innovación que se planteen, por supuesto, por parte de la Consejería del Servicio Murciano de Salud, apoyaremos continuamente. Mm. Consejero, una de las reivindicaciones que hacían los sanitarios, además de la falta de personal, era la desaparición de servicios como la unidad de aislamiento para pacientes sanitarios en medicina interna. ¿Qué puede decir sobre ese área? Vamos a ver, no se ha desmantelado nada, Mm. yo lo he repetido una y otra vez, lo que único que se ha planteado es que esos espacios específicos, dicho así, se crearon con motivo de una pandemia que tuvimos, y no podemos olvidarlo, con una serie de pacientes que tenían una infección que además era muy contagiosa, que era problemática y que tenían que estar aislados, no podían estar acompañados, tenían que estar monitorizados y se crea esa unidad. Tenía unas connotaciones específicas, pero la pandemia, pues gracias a Dios, ha desaparecido
estamos en una dinámica de normalidad y lo que se necesitaban pues eran esas habitaciones, esas camas, esas plantas y aparte los profesionales muy cualificados pues saben cuando tienen una forma esporádica, circunstancial o menos esporádica, cuando aparece una persona, un paciente con una enfermedad infectocontagiosa y que necesita aislamiento, pues ya tienen la disponibilidad para utilizar las habitaciones y los espacios oportunos para aislarles, pero necesitábamos ese espacio y por tanto no se ha desmantelado nada, ni se ha reducido ninguna plantilla, se han reorganizado a esos profesionales para equiparar y equilibrar también las atenciones de otras plantas que podían verse mermadas en, en, en personal y esto es lo que se ha hecho por parte del equipo directivo del área 3, ha sido reorganizar esas plantillas. Y aún así, viendo en las reuniones que se han mantenido, pues unas primeras necesidades, se han creado estas 10 nuevas plazas, como usted bien decía, de enfermería y de técnicos de cuidados en Ajá. auxiliares de enfermería. Yo Mm. creo este es ese primer paso y bueno, piense que es lo que hacemos en todas las áreas de salud, en todas las áreas de salud, porque tengo que decirle que en los últimos 5 años en la región de Murcia, en el sistema sanitario, se han incorporado cerca de 5.000 profesionales de todas las categorías. Y es que en el área 3 pues son más de 500 personas las que se han incorporado en estos 5 últimos años, 368 aproximadamente en el hospital y 136 en atención primaria. De ellos, de los 368 del hospital, 45 facultativos, el resto profesionales sanitarios y no sanitarios, y en atención primaria, por ejemplo, 40 médicos facultativos de familia y de pediatras y el resto de profesionales de sanitarios y no sanitarios. Ajá. Como última consulta, consejero, también los ciudadanos están preocupados por el tema de las listas de espera. ¿Cómo se está trabajando desde el Servicio Murciano de Salud para reducir esas listas de espera en el área 3? Hay que, hay que comentar que hemos tenido en los 3 últimos años un aumento de demanda, un incremento importante de pacientes por muchísimas circunstancias, entre ellas, pues como consecuencia también de la pandemia, bueno, pues ha habido un aumento de presión asistencial. Vuelvo a repetirle que el aumento de la cronicidad, el envejecimiento, pues ha ido generando pues más patologías, más enfermedades, sobre todo pues esas enfermedades metabólicas de personas diabéticas, hipertensas, hipercolesterolémicas, que en definitiva pues van generando otro tipo de patologías, de órganos como el riñón, el corazón, etcétera, que va haciendo que los pacientes se hagan cada vez más mayores, con patologías complejas y que hay que prestarles atención. Y en cualquier caso, el incremento de esa demanda se ha visto reflejado también por un incremento de actividad, tanto en consultas externas como en cirugía o incluso en la solución de las pruebas complementarias, incluso más de un 5% de esa actividad. Y eso, claro, supone un gran esfuerzo. Los sistemas tienen también sus límites, pero hablando específicamente del área 3 de salud, pues también se ha hecho un gran esfuerzo sobre estas listas de espera y hablarle, por ejemplo, de consultas externas del área 3 es recordarles que gracias al trabajo del equipo directivo y a los profesionales de medicina interna, pues se ha bajado en 71 días la media de espera, por ejemplo, en consultas externas. Y este servicio de medicina interna, concretamente, en 12 días ven a los pacientes que acuden a sus consultas. Fíjese, incluso 20 días por debajo de la media regional. Es decir, que han hecho un gran esfuerzo en el área 3 en este sentido. Seguiremos trabajando indudablemente para que los pacientes sean atendidos en tiempo y forma, pero también es verdad que tenemos que adaptar las nuevas necesidades y los nuevos conceptos de listas de espera a través del decreto, del ese Real Decreto 605-2003, que ya tiene muchos años y que le hemos pedido a la ministra pues que ponga en marcha un grupo de trabajo para que lo revise, para que valore realmente, bueno, pues volver a definir las prioridades quirúrgicas y sobre todo para que el ciudadano se sienta tranquilo y no piense que un quiste sebáceo, es decir, un quiste de la piel sin más, eh, espera, es decir, o tiene la misma equivalencia que un tumor. Y en este sentido, pues sí decirle que son conceptos diferentes y que los profesionales saben muy bien discernir y que dan la prioridad oportuna para que bueno, un proceso tumoral sea atendido lo antes posible y sea resuelto lo antes posible y sobre todo por debajo de los 30 días.
Pues esa actualidad era obligado hablar hoy del trabajo que se está desarrollando desde el gobierno autonómico por y para las políticas de personal del Hospital Rafael Méndez y también de ese plan director para mejorar las inversiones. Consejero Juan José Pedreño, muchas gracias por haber estado con nosotros en COPE. Muchísimas gracias a ustedes.